Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo número 10, versículo número 13. Amén. Sí, amén. Poquito, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 13. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Y esta tarde el Señor nos va a hablar acerca de un tema, de un título que el mensaje lo hemos titulado como niños, como niños, como niños. Marcos 10, del 13 al 16. ¿Lo tenemos, iglesia? Ok. Y dice así el Señor en su palabra. Todos juntos, al unísono. Póngase de pie, por favor. Nos vamos a poner de pie. Vamos a darle reverencia a la palabra. Vamos a darle reverencia a la palabra. Y dice el Señor así en su palabra. Gracias, hermano Edwin. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía? ¿A quiénes? A los niños, amén. Padre, bendice tu palabra, Señor, háblanos al corazón por medio de ella. Espíritu Santo, sé tú el que se mueva en medio del corazón de tu pueblo. Toma cautiva las mentes, Señor, para que puedan enfocarse en la palabra. En el nombre de Jesús, toda distracción. En el nombre de Jesús, Señor, todo obstáculo, toda barrera, todo prejuicio, toda situación que aleje la mente de la palabra que quieres sembrar, mi Dios. En el nombre de Jesús la reprendemos y la echamos fuera. Tomamos cautiva la mente, mi Dios, de todos. Y Padre Santo, nos enfocamos en tu palabra y en lo que quieres hablarnos y enseñarnos. Bendice, mi Dios, esta congregación. Bendice, mi Dios, al pueblo en general, tu iglesia, Señor. Y que la gloria sea tuya por siempre, porque para eso estamos, para glorificarte. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse como niños, como niños. Esta semana para mí era de sorpresas. Yo le comentaba unas semanas atrás, mi hija Maite me daba la noticia que iba a tener su segundo bebé. Estaba nuevamente embarazada. Y todo apuntaba, por lo que se miraba, que lo que venía era una niña. Y entonces el día lunes era la prueba, era ¿cómo se llama? La ultrasonografía. Y bueno, eso era en la mañana, llegó al mediodía y yo no oía noticias. No me hablaban, no me texteaban ni nada. Entonces hablo por teléfono en el lunch, en la hora del almuerzo, para preguntar cómo había salido todo. Y entonces me dan la sorpresa. Que viene, ¿cómo se llama? Viene un cómplice para Jesús Alberto. Viene un cómplice. Viene un niño. Y mi hija, me imagino que en su corazón se había ilusionado que era una niña, que iba a tener la pareja, esto, lo otro, buscándole el nombre. Y yo cuando le hablaba y la sentía desanimada, triste, le decía: ¿sabes qué? Alégrate, alégrate. Porque nosotros, tú, el papá, tenía planes para la niña. Pero Dios tiene planes diferentes para con el niño. Dios tiene otros planes.
E indudablemente los planes que Él tiene son mejores que los que nosotros o ellos como padre tenían. Además, esta joven le decía, puedes llenarte de cipotes. El tercero le pegás, le digo. Y entonces, semana de sorpresas, hermano. Contentos, por eso, contentos pues porque vamos a ser nuevamente abuelos. Contentos, hermanos, porque el día miércoles, mientras estábamos en el estudio de teología en la escuela ministerial, nosotros estábamos estudiando y la hermana Carmen estaba en labor de parto. Y gloria al Señor, no sé si me equivoco, pero ese día miércoles creo, más tarde en la noche, nacía la bebé. 9 libras, colocha, ojos claros. Hay que hacer ADN ahí. Y ahí está la niña preciosa, preciosa. Es que los niños son del Señor, amén. Los niños son del Señor. Y la Biblia tiene palabra en cuanto a los niños. La Biblia tiene enseñanza en cuanto a los niños. Y algunas veces nos dice lo que debemos de ser como niños y en qué no debemos de ser como niños. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Lo primero que el Señor quiere hablarnos es que, número 1, oiga bien, debemos hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Es lo primero. Debemos hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Y eso está en el pasaje que acabamos de leer. Dice, y le presentaban niños, Marcos 10:13 dice, para que los tocase. Y los discípulos, dice, reprendían a los que los presentaban. Por alguna razón, hermanos, no lo sabemos, pero por alguna razón, los discípulos estaban como, no sé si celosos, incómodos. Los discípulos estaban como un poco molestos porque la multitud de gente quería presentar a sus niños, que Jesús los tocase. Y por alguna razón ellos estaban impidiéndoselos. Quizás era demasiada gente, quizás lo apretujaban, quizás la aglomeración, quizás el calor, quizás los empujones, quizás la gente desbordaba, quizás la gente fuera de todo orden, en su afán de querer que el Señor los tocase. Me imagino la manera como lo apretaban. Yo me recuerdo, todavía no habíamos llegado a la iglesia con Roberto, mi hijo mayor, y allá en El Salvador hay una costumbre de presentar los niños a la Virgen de Santa Ana. En el departamento de Santa Ana hay una iglesia, la Catedral Mayor, y ahí está la Virgen de Santa Ana, y es una costumbre salvadoreña que todos los niños son llevados a presentársela a la Virgen. Yo recuerdo que Roberto, estábamos a punto de llegar a la iglesia. Roberto tenía alrededor de 10 meses y hicimos el peregrinaje, una hora y fracción para Occidente, a Santa Ana. Pero no logramos entrar a la iglesia. Era tanta la aglomeración, era una idolatría tan grande, era un desparpajo, un desorden, que la gente levantaba a los niños y que casi con el hecho de tocar la imagen, yo digo, el Señor ya preparándonos el camino al Evangelio, cuando vimos eso simplemente dimos la vuelta y nos fuimos a la feria. A comernos unos churros españoles y unos elotes locos, ¿verdad? Pero yo me imagino que algo así estaba pasando. Ahora, en el versículo número 14, a Jesús no pasa nada desapercibido. Dice 14, viéndolo Jesús, ¿cuál fue su reacción? Se indignó. ¿Qué significa eso? Se molestó, se indignó. Dijo, ¿cómo es posible? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están actuando así? ¿Quién los ha puesto a impedir que los niños vengan a mí? Dice, se indignó, dice, y les dijo, oiga, le dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué razón? Porque de los tales es el reino de Dios. Jesús tenía una enseñanza en medio de todo eso. Y luego en el versículo número 15, diga conmigo aseveración. Pero así, aseveración. ¿Y qué es una aseveración? Una confirmación, una verdad. Está aseverando, está confirmando, está diciendo algo indudable, está diciendo algo
innegable. Dice, de cierto os digo, ¿sí? Que el que no reciba el reino de Dios como un niño, dice, no entrará. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza que el Señor nos da esta noche? Debemos hacernos como niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Y entonces hacernos como niños, ¿de qué manera? Hacernos como niños, ¿de qué manera? Creer. ¿Cómo calmamos a un niño cuando está inquieto? Ofreciéndole algo. Muchas veces calmamos a un niño y lo que le estamos ofreciendo quizás ni se lo vamos a dar. ¿Verdad? Le dice, ya te voy a ir a comprar algo. Cuando salgamos de acá te paso comprando un sorbete. ¿Y el niño qué hace? Se calma, lo cree. Y entonces, ese corazón de niño es el que el Señor demanda que podamos tener. ¿Para qué? Para poder entrar. ¿Sí? La palabra habla de una mansión eterna. ¿Amén? ¿Sí, amén? Amén. He aquí voy a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. ¿Él fue a qué? Fue a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar. Usted está afligido, triste, abatido, porque no ha logrado hacer su casita. Gloria al Señor, hermano. Un día el Señor va a proveer. Pero de algo que podemos estar seguros y certeros es que allá arriba, ¿qué va a haber? Allá va a tener su mansión. Allá tiene su casa. Allá tiene su pedacito de rancho listo para llegar. Pero tenemos que ser ¿cómo? Para creerlo. Dice que allá las calles, ¿cómo son? Son calles de oro. Imagínense aquí el montón de hoyos en las calles. Y allá dice que las calles son de oro. Las puertas, ¿cómo son? Necesitamos ser ¿cómo? Niños. Necesitamos ser inocentes en la fe para creer ¿de qué? Para creer que cuando demos el último suspiro, inmediatamente nazcamos de nuevo a una vida eterna. Como niños. Y eso nos quita el miedo, hermanos. Eso nos quita el miedo. Eso nos quita el miedo a morir. Usted pudo ver la movie el día jueves. Y es bien dramático ver, según la movie, cómo llega el apóstol, cómo llega Lucas al circo. Porque toda esa gente iba a ser tirada al circo. El circo era para que fueran comidos por los leones. Eso era el circo. Y como el hermano Lucas, el doctor Lucas, como le dice, ok, va a ser un momento de dolor. Un momento de dolor. Pero luego vamos a ser recibidos en la gloria por nuestro Señor. Como niños. Como niños. Y no solo tener la seguridad que vamos para el cielo, hermanos, sino también podemos partir con la tranquilidad que nuestra familia va a encontrar consuelo ante nuestra ausencia. ¿Lo cree? Pero nadie quiere morirse, ¿verdad? Yo siempre pensé, Dios es padre de huérfanos, porque usted dice, ay, mis hijos están chiquitos y ¿quién los va a ver? Dios es padre de huérfanos. Yo creo que lo que Dios puede darle como padre es mucho más de lo que usted puede darle como padre. Dios es Dios de viudas. Pero se necesita fe para creerlo como niños. Ahora, no solo eso dice la palabra. No solo debemos hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos, también debemos adorar como niños. Número 2, debemos adorar como niños. Vaya un libro antes, al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 16.
Mateo 21:16, debemos adorar como niños. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Mateo 21:16, ahí lo tiene también en la pantalla. Mateo 21:16, ¿y qué dice el Señor? Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionasteis la alabanza? Y dejándolos, dice, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Tal vez usted no logre entender el versículo en sí, pero si usted empieza a leer el contexto, desde el versículo 14, agarra más luz el versículo. Dice el versículo 14, y vinieron a él en el templo, dice, ciegos y cojos, y los sanó. ¿Quiénes llegaron a Jesús en el templo? Ciegos y cojos, amén. ¿Y qué hizo? Los sanó. 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, Hosana al hijo de David, ¿qué hicieron los principales y los escribas? Óigame. Usted está viendo las maravillas que el Señor está haciendo. Hermano, usted está viendo que un cojo, alguien que no puede andar, alguien que nació cojo de nacimiento, alguien que nunca se ha puesto de pie, alguien que siempre ha dependido de las demás personas, alguien que nació ciego, alguien que nunca ha tenido la oportunidad de ver la luz del día, alguien que siempre dependió de un bastón para caminar, alguien que dependió de sus padres, alguien que creció dependiendo de la limosna que le daban, alguien que no podía valerse por sí mismo, ya sea porque fuera ciego, sordo, porque fuera mudo, etcétera, etcétera, leproso, enfermo, etcétera, etcétera. Y usted está viendo que el Señor está sanando, usted está viendo que el Señor está haciendo maravillas, que es lo mínimo que se puede esperar de los que están viendo. Que se maravillen de las maravillas que Dios está haciendo. Amén. Pero ¿qué pasa con los fariseos? ¿Qué pasa con los sacerdotes? ¿Qué pasa con los principales del templo? ¿Qué pasa con los escribas? ¿Qué pasa con las personas llenas de letra? ¿Qué pasa con las personas llenas de sabiduría? ¿Qué pasa con las personas llenas de conocimiento? ¿Qué pasa con las personas llenas de orgullo? ¿Qué pasa con las personas llenas de sí mismos? Se indignaron. ¿Cómo estaban? Molestos, estaban incómodos, estaban enojados. Y de ribete, Jesús no solo estaba haciendo maravillas, sino que los muchachos, en el versículo número 15, los muchachos estaban aclamando en el templo, estaban aclamando. ¿Qué es aclamar, hermanos? ¿Qué es aclamar? ¿Perdón? Habla gol de Croacia o de quien sea. Gol. ¿Y ha visto cómo aclaman los fanáticos del fútbol? ¿Y cómo celebran los goles de sus selecciones? Yo estaba viendo, como ha sido un mes de fútbol, ¿verdad? Yo estaba viendo en el Mundial del 86 un gol que Maradona hizo desde la mitad de la cancha al equipo inglés, y cómo se trae a medio mundo y llega desde la media cancha, hermano, y llega hasta la meta y mete el gol. Pero me llama la atención el comentarista.
Y Maradona se lleva 1, se lleva 2, se lleva 3, Maradona va, Maradona, y va, y ya no hallaba qué decir, y va, y sigue avanzando, y gol, gracias a Dios por el fútbol, gracias a Dios por Maradona, gracias a Dios por este fútbol tan lindo, gol, hermano, ese hombre casi, y perdóneme que esté llorando, pero es lo menos que puedo hacer ante esta lindura que ha hecho Maradona. Aclamando. ¿Me está siguiendo? Véalo mañana en el partido de la final del mundial. Y va a ver cómo aclaman a sus jugadores, sus selecciones. ¿Qué estaban haciendo los muchachos? ¿Entiende ahora? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene, el Mesías, el cumplimiento de las profecías, la promesa del Señor, quien vino a liberar al pueblo de Israel, quien vino a dar libertad a los cautivos, quien vino a dar vista a los ciegos, quien vino a hacer caminar a los cojos. Gloria al Señor, el Santo de Israel. Gloria al Señor porque lo hemos visto, nuestros ojos están viéndolo, no nos lo han contado, estamos siendo testigos de las maravillas que el Hijo de Dios, que Dios encarnado en Cristo está haciendo. Eso estaban haciendo los muchachos. ¿Sí, amén? Sí, amén. Entonces en el versículo 16 le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. Porque el tono en que él se lo preguntan, ¿qué idea le da? Como quien dice: ¿no te preocupa cómo te están aclamando? ¿Sí? ¿Oyes cómo te están exaltando? Entonces, ¿qué responde él? Sí, les dice: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús está haciendo referencia a un salmo, Salmos 8:2. Pero lo que realmente está diciendo, ¿sabes qué? Los niños y los que maman, los de brazo, los de pecho, son los que dan la mejor alabanza. Porque es la alabanza más sincera. Entonces debemos de adorar ¿cómo? Como niños. ¿De qué manera? Sincera. Y yo lo invito a que se evalúe. No me evalúe al vecino, hermano. No me evalúe a los que no vinieron. Porque esta noche es entre usted y nosotros. Ay, lástima que no vino aquella. Es que si hubiera venido. No es con aquella o aquel, es con nosotros. Quiero que nos evaluemos cómo está su alabanza, qué tan sincera es. Lo primero que le quiero preguntar es ¿dónde está cuando estamos alabando? No físicamente. ¿Dónde está su corazón cuando estamos alabando? ¿Realmente está acá en cuerpo, mente, corazón y espíritu? ¿O anda en la lalandia? ¿Somos como los niños y los que maman? ¿O somos como los sacerdotes y los escribas y los fariseos? ¿Estamos tan llenos de nosotros mismos que no hay cabida para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Realmente creemos lo que estamos cantando? Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar.
Hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva que saltan para vida eterna. De veras. Esa es su alabanza. Sincera. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. Me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar. Porque le contestaron el texto. Adiós. ¿Parecemos niños verdaderamente? ¿Sinceros? ¿Creemos lo que estamos cantando? ¿O solo hacemos bulto? Solo hacemos bulto. Y pretendemos que el Dios de la gloria baje con todo su poder, su magnificencia, su esplendor, su hermosura y su poder glorioso y toque las vidas, toque los corazones, haga maravillas, desate cadenas, sane enfermedades, provea empleos. Pero hermano, ni siquiera creemos lo que estamos cantando porque no lo hacemos sinceramente. ¿Seguimos siendo amigos? Lo veo bien serio, me aflijo. Pero me aflijo más que después el Señor me reclame que por qué no le dije lo que Él quería que le dijera. Ahora no me eche a mí la culpa, lee el versículo. ¿De quiénes perfeccionó la alabanza? ¿De quiénes? De la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste, dice, la alabanza. Debemos de adorar ¿cómo? Como niños, sinceramente, creyendo de corazón lo que estamos cantando, creyendo, sintiendo en el corazón. ¿Sí, amén? Sigamos avanzando entonces. Como niños debemos dejar atrás las características típicas de la niñez espiritual. Debemos dejar atrás las características típicas de la niñez espiritual. ¿Qué debemos hacer? Debemos dejar atrás las características típicas de los niños. Vaya a 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Yo siempre le he dicho, no la agarre conmigo. Siempre que le dé un punto le voy a dar un versículo. Entiéndase con el versículo, entiéndase con el que escribió el versículo. Mi deber es solo explicárselo. Mi deber es enseñárselo. Tampoco voy a andar con un garrote atrás de usted para que lo ponga en práctica. Ese es el Espíritu Santo y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y dice el Señor así, 1 Corintios 13, 11. Le dije, debemos dejar atrás las características típicas de los niños espirituales. Y dice 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de ¿qué dice? De niño. Y la pregunta es, ¿cuántos nos negamos o cuántos nos aferramos a seguir siendo niños, hermanos espirituales? ¿Cuántos nos aferramos a seguir siendo niños? Y yo le pregunto esta noche, ¿cuáles son las características típicas de los niños? ¿De qué características estamos hablando? Dice el 11, hablar como niño, pensar como niño, juzgar como niño.
¿Cuántos de nosotros siguen hablando o seguimos hablando como niños espirituales? Seguimos hablando como niños. Hablamos cosas que no edifican. Hablamos cosas que no hacen crecer. Hablamos en pobreza, hablamos en derrota. Hablamos en la carne. No hemos aprendido a hablar en esperanza. No hemos aprendido a hablar conforme a la palabra del Señor. Entonces seguimos hablando ¿cómo? Niños. ¿Cuántos de nosotros seguimos pensando como niños? Tenemos la mente todavía entenebrecida. ¿Cuántos de nosotros pensamos como niños que cuando les quitan el juguete, ¿qué ocurre? Hacen berrinche. Somos todavía berrinchudos. ¿Por qué? Porque estamos pensando como niños. Un niño no entiende que si usted le quita el cuchillo con el que está jugando es por su bien, porque se va a herir, se lo va a meter, se va a cortar un dedo. El niño no entiende que si le quita de algo que le va a hacer daño, si le pone una tapadera al enchufle, si le pone una tapadera a la cuestión de la corriente para que no mete el dedo, es porque no quiere que le agarre la corriente. El niño no entiende que si lo baja de la mesa porque se subió a través de una silla, es porque no quiere que se caiga, porque si se cae se va a quebrar un brazo o se va a rajar la cabeza. El niño no entiende, el niño hace berrinche. Y cuando pensamos como niños no entendemos que Dios a veces está no quitándonos cosas, está previniéndonos cosas. Todo lo que obra ¿para qué? Obra para bien, hermanos. Y entonces, hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños. ¿Ha visto los niños cuando están pegándole a otro? ¿Sí ha visto? Sin qué ni para qué. Se lo faja, lo empuja. Juzgamos ¿cómo? Como niños. Es decir, jugamos sin amor en el corazón. Jugamos, hermanos, a veces sin tener conocimiento exacto de las cosas. Juzgamos sin que nos conste lo que nos están diciendo. Juzgamos simplemente por el hecho que alguien nos lo está diciendo y nosotros como periquitos lo estamos repitiendo y juzgamos ¿cómo? Niños. Y entonces nos aferramos a querer seguir siendo niños. Y dice el versículo 11, mas cuando ya fui hombre, ¿qué hizo el apóstol? Dejó lo que era. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas tenemos que dejar, hermanos? Mire, Dios tiene, hermano, para cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, hermano. Óigame, Dios nos salvó, Dios nos rescató de la vana manera de vivir. Dios nos sacó de las tinieblas en las que andábamos. Dios nos sacó de la vida en la que andábamos. Dios nos rescató de la vida muerta en delitos y pecados. Nos levantó, nos trajo a una iglesia, nos puso un nuevo nombre, nos dio dones, nos dio capacidades, nos dio herramientas para poder trabajar en el reino, para poder traer almas al Señor, para poder hacer crecer su reino, la iglesia, para poder ganar coronas cuando lleguemos a la gloria. Pero a veces por niño o niña berrinchuda, por niño o niña caprichosa, por niña o niño que juzga, habla y piensa como niño, hermano, se está perdiendo todo lo que Dios quiere darle. Y no le entra, hermano, no le entra, no nos entra. Nos aferramos a querer seguir siendo como niños. Hermano, teniendo años de ser creyentes. Sabe, los niños son contenciosos. Diga conmigo, contenciosos. Vaya a 1 Corintios 3. Los niños son contenciosos. 1 Corintios 3. . 1
versículo 1. 1 Corintios 3, versículo 1. Yo creo que ese es el reto de muchos pastores. Muchos pastores entendemos lo que Pablo está diciendo ahí. Porque dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. No pude. ¿Está conmigo? Uno quiere hablarle como espirituales, no puede. Si no, dice, como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo quiso hablarles el apóstol Pablo a los corintios? ¿Cómo quiso hablarles? Quiso hablarles como espirituales, pero ¿qué ocurrió? No pudo hablarles como espirituales, no pudo. Entonces, ¿cómo les habló? Como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice en el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Hermano, son palabras bien duras. Es como que yo venga a pretender enseñarles algo, o yo vine a querer enseñarles algo, y les digo, yo quise hablar con ustedes espiritualmente, y no pude, sino que les hablé como carnales, como niños en Cristo. Porque la verdad, les dice Pablo, la verdad, les dice, tuve que darles leche y no vianda. Yo tenía preparado más revelación para ustedes. Yo quería enseñarles más cosas profundas. Yo quería prepararlos, quería líderes que pudieran ser usados por el Señor. Pero luego le dice, pero ¿saben qué? No erais capaces, ni son capaces todavía de recibir lo que el apóstol quiere darnos. Eso les está diciendo Pablo. Y luego dice en el versículo siguiente, ¿por qué dice? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más dice? Contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Y andáis, dice, ¿cómo? Hombres. ¿Qué son esas? Son características típicas de los niños que nosotros debemos de dejar ir, debemos dejar atrás. ¿Sí? Otra característica de los niños son fluctuantes. Vea conmigo Efesios 4:13. Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios 4. Trece. Y 14. Vea lo que dice el Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dejémoslo hasta ahí y expliquémoslo. El versículo está hablando de lo siguiente, hermano. Está diciendo que el Señor hizo o levantó profetas, levantó evangelistas, levantó pastores, levantó maestros. ¿Me está siguiendo? Sí, amén. El Señor dio los ministerios a la iglesia. Diga conmigo, ministerios. Dios dio ministerios a la iglesia, dio pastores, dio evangelistas, dio misioneros, dio maestros, etcétera, y los ha dado a la iglesia con el fin de que a través del ministerio de estas personas la iglesia se perfeccione. ¿Sí, amén? Que la iglesia crezca. Diga conmigo, crezca. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el trabajo de todo el que se para aquí al frente a enseñarle, a predicar la palabra? ¿Cuál es el propósito? ¿Entretenerlo? No.
¿Entretenerlo? ¿Decirle lo que a usted le gusta que le digan? ¿Decirle lo que a usted le gusta que le digan? ¿Augurarle éxito, triunfo, victoria, que va a salir adelante, que usted puede, princesa del Señor, adelante mi princesa, usted puede? ¿Es eso? No es eso, hermano. El propósito, la meta, el trabajo, el ministerio de todos los que enseñan la palabra es perfeccionar a los santos, llevarlos a que cada día, a que cada vez que oímos la palabra, que cada vez que recibimos estudios bíblicos, que cada vez que nos reunimos para adorar a nuestro Señor, podamos crecer, podamos ir creciendo hasta poco a poco, ir tratando de alcanzar la altura del varón perfecto. Cristo es el varón perfecto, lleno de virtudes, lleno de cualidades. Cristo es nuestro modelo de comportamiento. Y lo que nosotros hacemos es enseñarles el modelo y luego venir y que cada uno de nosotros se esfuerce. Oiga, cada uno de nosotros se esfuerce, trabaje, se esmere, se preocupe, se sacrifique inclusive para que cada día que pase podamos parecernos más a Cristo. ¿Me está siguiendo? Que no seamos los mismos. Que si Cristo fue manso, que nosotros seamos mansos. Que si Cristo perdonó a los que lo ofendieron porque no sabían lo que hacían, que nosotros seamos capaces de pasar por alto la ofensa. Que si Cristo anduvo en amor y le ayudó a los desposeídos, que nosotros andemos en amor y que ayudemos a los desposeídos. Que cada día nos parezcamos más al Señor. Ese es el trabajo nuestro. No solo es decirle lo que usted quiere o le gusta, que le digan. Que perfectamente podría hacerlo, hermano. Perfectamente podría venir y decirle lo que a usted le gusta, hasta inventar profecía con tal de agradarle y endulzarle el oído. ¿Me está siguiendo? Pero tendría que darle cuentas a Dios de eso, por hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y qué es un niño fluctuante? Le voy a preguntar a las que son nanis. El niño que usted cuida le dice a dónde lo va a llevar o usted decide dónde llevarlo. Bueno, dejemos los hijos porque tal vez tiene un schedule, tal vez tiene un programa, tal vez tiene una rutina y tiene que llevarlo al parque, tiene que llevarlo al playground, tiene que llevarlo acá porque le toma fotos y de alguna manera es la muestra de su trabajo. Dejemos afuera las nanis, sus hijos. Le dicen sus hijos cuando están pequeños dónde quieren ir, o usted le dice se me cambia y se me arregla porque vamos a salir. ¿Y a dónde vamos, mami? Cámbiese. Yo no quiero ir. Se cambia. ¿Puedo quedarme? No. ¿Con mi hermanita? No. Arréglese. Es que yo no quiero ir. No le estoy preguntando. ¿Me puedo quedar? No. Y ese muchachito anda de arriba para abajo. ¿Sí, amén? Es llevado para donde quieren llevarlo, no para donde él quiere ser, que lo lleven. Cuando dice, vuelva a la Biblia, cuando dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿a qué se refiere? A que no parezcamos esos niños que son llevados para arriba y para abajo. ¿Por quién? Por doquiera, dice, de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas de él. ¿Sabe lo que el Señor no quiere? Que seamos niños chapulines que saltan de arriba para abajo. El Señor quiere que usted sea firme en una sola iglesia. Mire, yo entiendo, venimos de otra iglesia, todos venimos de iglesias diferentes, pero hermano, lo que el Señor quiere es que sea firme en una sola iglesia. Si Dios le permitió venir a celebración, afírmese en celebración, hermano. No es que allá viera qué bonita la profecía que allá dan, allá vamos a recibir. No, es que mire, no, porque tuve diferencia con el pastor, pero viera que allá hay una mujer de Dios, una pastora, mira qué buena la pastora, allá vamos para allá. Y después no, es que fíjese que trajeron un evangelista, un gran hombre de Dios, que viera cómo dice lo que Dios quiere, bien usado. Allá vamos, hermano, de arriba para abajo, por doquiera. Por doquiera viento de doctrina. Cualquier enseñanza que usted le endulce el oído, allá va Vicente, allá va el hermano con toda la gente. ¿Y qué quiere evitar el Señor? Que no seamos niños fluctuantes. Que nos afirmemos en un solo lugar. Y que ahí podamos, ¿qué? Podamos, si no veo en el 15, sino que siguiendo aquí en la verdad, en amor, crezcamos, subraya ahí, crezcamos. Significa que usted anda del timbo al tambo. No va a crecer, hermano. No va a crecer. Si usted anda del timbo al tambo, de arriba a abajo, si usted anda buscando emociones y no anda buscando la verdad, no va a crecer. Y dice ahí, para que crezcamos, dice, ¿cómo dice? Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, mire, si yo creo que más claro no puede estar. No se necesita ser teólogo ni graduado en teología. No necesita un máster en teología ni un PhD en teología. Hermano, ahí está bien claro. Yo no sé dónde, en qué punto nos perdemos, si ahí está bien clarito como el agua. ¿Estamos acá? Amén. Avancemos. Debemos dejar atrás las características típicas de la niñez espiritual. Avancemos. Debemos ser como niños en la malicia. Debemos de ser como niños en la malicia. 1 Corintios 14. Ahí cerquita. Rápido, avancemos. 1 Corintios 14. Debemos de ser como niños en la malicia. 1 Corintios 14, 20. Rápido. ¿Lo tenemos? Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños, dice, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo debemos de ser como niños? En la malicia. Ser como niños en la malicia. ¿Y qué significa eso, hermanos? Niños en la malicia en cuanto a la inocencia. En cuanto a la inocencia. Especialmente cuando los niños están en esa etapa. Le voy a preguntar algo. ¿Cómo se llama la etapa cuando el niño anda queriendo conocer todo? Explorando. ¿Verdad que saben? Está en la etapa de explorar. ¿Y qué es la etapa de explorar? Curiosidad de querer saber qué son las cosas. Quiere saber qué son las cosas. Él anda y oye el ruido y da vuelta. Él quiere conocer. Y en su inocencia, él no tiene malicia. Él mete el dedo. ¿Sí, amén? Él anda jugando y en su etapa de explorar ve que hay lodo, hay tierra y la prueba. No tiene malicia, no tiene maldad, él la prueba. Y le da en la mano, no toque tierra. Eso no se come. Pero en su inocencia él no sabe. Porque él está en la etapa de ¿qué? En la etapa de explorar. Él tiene hambre por conocer.
Cuando dice que seamos niños en la malicia, significa que seamos como esos niños que quieren conocer. Pero en nuestro caso, ¿conocer de qué? De la palabra, conocer de Dios. A eso se refiere. Hermano, que en su corazón haya avidez, haya hambre, como ese niño que todo lo escarba, todo lo puya, todo lo toca, todo lo empuja, todo lo quiebra, todo lo abre, todo lo cierra, pucha el toilet, esto, lo otro, tira, encoge, rompe. Él quiere explorar, él quiere conocer. Que esa hambre, que esa inquietud, que ese deseo, que esa avidez por conocer de Dios sea la que impere en nuestros corazones, hermanos. Querer conocer de Dios, querer conocer de sus atributos. ¿Qué pasa, Señor, si ayuno 3 días diarios? ¿Qué pasa si ayuno 3 días seguidos? ¿Qué pasa, Señor, si me entrego completamente en espíritu, alma, cuerpo? ¿Qué pasa, Señor, si doblego mi carne y empiezo a decirle no a las cosas que me apartan de la santidad, de la comunión contigo? ¿Qué pasa, Señor, si, como decía tu palabra, no el pastor, tu palabra, yo empiezo a adorarte como los que maman, como los niños, y yo empiezo a adorarte sinceramente, sintiendo lo que estoy cantando? Y si estoy cantando que tú abriste el mar, yo voy a creer que lo abriste, Señor. Eso es ser como niños en la malicia, con hambre, con hambre, con hambre. ¿De querer qué? Conocer. Con hambre de querer aprender. Esa inquietud en usted. Dice, ¿qué pasa? Voy a ver qué pasa si diezmo. Porque le han estado dando al diezmo. Ya casi me ponen la pistola. No, hermano. ¿Qué pasa si verdaderamente entrego esa área al Señor? Y dice la palabra, probadme ahora en esto. Y dice, Señor, mira, te voy a tomar la palabra. Tú decís, probadme. Y es la única parte de la Escritura donde el Señor reta a que lo prueban. La única parte. Voy a probarte, Señor, a ver qué pasa. Y voy a quedar desbalanceado, Señor. Pero voy a probarte. Inquietud, deseo, avidez, hambre, hermano. Y que pase lo que tenga que pasar. Y entonces por eso dice el Señor. Por eso dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Y por qué no niños en el modo de pensar, hermanos? Porque va a pensar inmaduramente. Pero si usted piensa como niño en la malicia, hermano, no va a haber maldad en usted. Va a tener hambre de querer aprender. Cerremos. Como niños debemos desear el alimento espiritual. Primera de Pedro 2, 1, 3. Como niños debemos desear el alimento espiritual. Primera de Pedro 2, 1 y 3. Primera de Pedro, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro 2. Como niños debemos desear como niños el alimento espiritual. Y dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué debemos de hacer? Desear como niños el alimento como recién nacidos. ¿Qué pasa cuando un recién nacido tiene hambre, hermanos? ¿Qué pasa? Llora y llora y llora y sigue llorando y no para de llorar hasta que le meten sea el pecho o la pacha. Y entonces se calla. Y usted le mete el pepe, no quiere pepe. No quiere pepe. ¿Qué quiere? Así debemos desear el alimento espiritual. Hambre de la palabra. Hambre de conocer.
que cuando usted no ha leído la Biblia un par de días se siente incómodo. A mí me pasa, ¿sabe? Cuando un día yo no he leído la Biblia, una cosa bien fea, una cosa que yo necesito ir a encerrarme a mi casa y que no me molesten. Yo lo hago, me voy, me encierro y me pongo a leer, y no llamadas, no textos, no, déjenme solo con el Señor, porque necesito cargar la batería. Yo sé que hay algo en mí que anda mal, yo sé que hay algo en mí que no está bien, yo sé que estoy desconectado del Señor, tengo hambre, pero no hambre, hermano, de cascajo, no hambre de basura, de comida chatarra, no hambre de snack, no hambre de chitos, no hambre, hermano, ¿qué le digo? De una hamburguesa. Necesito comer para llenarme. Igual necesito de la palabra. Desea como niños. Y cierro con esto. Debemos de saber cuándo cambiar la dieta de niños. Debemos saber cuándo cambiar la dieta de niños. Hebreos 5. Antes de Pedro. Hebreos 5. Versículo 11. Debemos saber cuándo cambiar la dieta de niños. Lea desde el versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ponga ahí el tiempo que tiene usted y yo de conocer a Cristo. ¿Desde cuándo lo recibimos? ¿Desde cuándo somos cristianos? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero cerrar con esto. Tal vez le hablan a Kaylee, por favor. Oiga bien, en el punto anterior le dije que debemos desear como niños recién nacidos el alimento espiritual, ¿amén? Pero el niño no todo el tiempo va a tomar pacha o pecho. Llega un momento en que el niño comienza a ingerir alimento sólido. Usted debe de ser capaz de discernir cuándo debe de cambiar el alimento. Porque ya no está solo de lechita. Ya es tiempo que comience a alimentarse de cosas más sólidas. Porque Dios quiere delegarle cargos. Porque Dios quiere delegarle privilegios. Porque Dios quiere hacerlo crecer mucho más. Porque Dios quiere levantarlo de una banca o de una silla y darle responsabilidades en el cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo? Porque Dios quiere empezar a usarlo. Porque Dios quiere ya no que tenga un líder. Dios quiere darle a usted que tenga personas a su cargo. ¿Sí, amén? Pero si usted no discierne y quiere seguir tomando leche, pastor, ¿y cómo nota que alguien está tomando leche? Le di las características de un niño. Piensa como niño, habla como niño, juzga como niño, es contencioso, es fluctuante, y fluctuante no solo en el hecho de ir de congregación en congregación, fluctuante en su carácter. Un día anda con la buena luna, otro día anda molesto, un día anda trompudo, el otro día anda que es amores, un día anda que es todo dar y el otro día no se le puede hablar, un día es negativo, el otro día es bien positivo, fluctuante. Y usted quiere delegar un ministerio, una responsabilidad. Y dice, pero el problema es que un día va a alabar a los hermanos que estén a su cargo y el otro día los va a maltratar. Un día va a tener la casa de oración llena de todas las personas que van ahí y el otro día cuando ande de malas pulgas, las va a correr a todas. Entonces uno sabe, la palabra le dice el perfil de un niño y el perfil de un adulto. El punto es este para cerrar. Debemos aprender a discernir
¿Cuándo llegó el momento de qué? De cambiar el alimento. De comer alimento más sólido, que alimente de otra manera. ¿Para qué? Para lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere delegarnos, donde Dios quiere usarnos. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Dele un aplauso a nuestro Dios entonces. Gloria al Señor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia